Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, el grupo Rozando para Pasar presenta su título como desarrollo de un sistema para gestionar el control de la búsqueda y préstamo de los libros de una biblioteca pública en Lima 2023, cuyos autores son Campo Verde Ever, Chávez Hansel, García Fabricio, Lázaro Camila, Pareja Sandra, Ruiz Ramos, Ruiz Brandon y mi persona, Guapoya Sebastián. Dando paso a la introducción, podemos decir que las bibliotecas físicas, como las virtuales, son muy importantes y necesarias, pero lamentablemente no todos están de acuerdo a ese mismo pensamiento, ya que algunas personas piensan de que nada podría cambiar si es que la biblioteca desaparece. Pues después de todo, ¿no? Es el medio de información más confiable que nosotros tenemos, ya que es contenida de los libros de la biblioteca para realizar algún tipo de investigación confiable sobre un tema, ya sea en este caso como universitarios, informes académicos, revistas, artículos y demás. Bueno, como esta problemática, tenemos que en una biblioteca pública de Lima, principalmente el problema es que la mala gestión de libros y el control de los recursos causan retrasos en la búsqueda de información. Asimismo, los usuarios tienen pérdida de tiempo o falta de libros prestados. Por ello, nos hicimos una pregunta que fue, ¿cómo desarrollar un aplicativo web para la gestión de una biblioteca pública de Lima? Objetivo general: desarrollar un sistema para gestionar el control de búsqueda y préstamos de libros en una biblioteca pública de Lima en el año 2023. Objetivo específico: realizar un análisis de la problemática de la biblioteca pública de Lima, analizar los requerimientos que se emplean en el sistema de gestión, diseñar un sistema de gestión que se ajuste a las necesidades de la biblioteca pública de Lima, determinar los recursos y costos necesarios para el desarrollo de la aplicación web y desarrollar e implementar el sistema que permita una gestión eficiente del control y préstamo de libros. Los sistemas de información bibliotecaria son útiles porque facilitan la recuperación rápida de libros y otros recursos bibliotecarios y así agilizan los procesos técnicos de gestión de la circulación de libros, registro de nuevas adquisiciones y catalogización, ya que clasifican copias. De esta forma apoyamos la gestión de investigación y la gestión de conocimiento de la comunidad industrial. Bueno, pasando con los roles del equipo, tenemos a Ever como investigador de recursos y redacción del informe, a Hansel como investigador de recursos y programador, a Sebastián como líder del grupo, Camila como implementadora, Sandra como redacción del informe, Brandon como programador e implementador, y mi persona como investigador de recursos y cohesionador. Pasando con el cronograma de actividades, tenemos las siguientes actividades realizadas en los 3 meses de mayo, junio y julio. Como primera actividad tenemos la elección del tema, que fue en la semana 7, la recopilación de la información, que fue semana 7 y 8, la definición de la problemática, que fue en la semana 8 y 9, planteamiento de objetivos en la semana 8 y 9, asimismo también la definición de roles del equipo, el cual fue muy importante para todos apoyarnos y tener un rol específico al cual trabajar. El análisis de los requerimientos del sistema en la semana 9 y 10, diseño de la interfaz del sistema en la semana 9, 10 y 11, el desarrollo de la base de datos en la semana 10, 11, 12, 13 y 14, el desarrollo de la codificación, igualmente que la base de datos, que fue propuesta de la semana 10 hasta la semana 14, implementación del sistema, que fue las últimas 3 semanas, la semana 14 hasta la 16, y por último nuestra sustentación, el cual fue revisar también todo el documento, si había algún error. Continuando con la exposición, tenemos lo que vendría a ser herramientas tecnológicas. Durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado distintas herramientas tecnológicas y recursos para la programación, creación y gestión de la base de datos. En particular, en este proyecto hemos utilizado lo que vendría a ser el Microsoft SQL Server. Ahora, ¿qué es SQL Server y para qué sirve? El lenguaje de programación SQL
Se utiliza en distintos entornos o sectores, tales como retail, salud, la educación, la banca, telecomunicaciones e incluso en la defensa. Fue desarrollado en la década de 1970, se extendió rápidamente y hoy en día es el lenguaje más utilizado en los sectores donde se trabaja con base de datos. Por eso, aprender el lenguaje de programación SQL te abrirá grandes puertas y a la vez oportunidades laborales. ¿Qué es el lenguaje SQL? El lenguaje de consulta estructurada es un gestor para el manejo de información en bases de datos relacionales. Este tipo de lenguaje de programación permite comunicarse con los datos, con las bases de datos, realizar operaciones de acceso y manipulación de información almacenada. El lenguaje de programación SQL no solo permite realizar operaciones de selección, inserción, actualización e eliminación de datos, sino que también permite realizar operaciones administrativas sobre los datos. Por lo tanto, podríamos decirse que se trata de un lenguaje de base de datos completo que va más allá de la repercusión de la información. El SQL se usa para controlar las funciones de un sistema de gestor de base de datos que brinda a sus usuarios. Además, proporciona un marco donde se puede crear una propia base de datos, gestionar su seguridad, actualizar sus contenidos, recuperar los datos y compartirlos entre diferentes usuarios. De hecho, la mayoría de los sistemas de gestión de base de datos relacionales usan el lenguaje de programación SQL para interactuar con las bases de datos. Oracle es una herramienta muy utilizada y conocida en la actualidad. Otra podría ser el Access, Microsoft SQL, etc. Tenemos lo que deben ser las características del SQL. Ya, este fue diseñado para administrar y recuperar información de la base de datos relacionales. El lenguaje de programación SQL se caracteriza por el uso del álgebra y el cálculo relacional para realizar consultas. Debido a ello tenemos algunas características que han hecho que se popularice y se consolide. Ya, este es un lenguaje estandarizado. ¿Qué quiere decir estandarizado? Que permite realizar, desplegar implementaciones del mismo en diferentes sistemas, usando prácticamente el mismo código para todos ellos. Por ejemplo, el lenguaje SQL de Oracle no es idéntico al lenguaje de Microsoft SQL Server, pero las diferencias son mínimas. Una gran ventaja porque los comandos para crear la estructura de base de datos o manipular la información comparten es la misma forma. Otra característica es la integridad de los datos. El SQL tiene la función de preservar la integridad de los datos, asegurándose de que sean válidos, correctos y completos. También protege la base de datos de corrupciones provocadas, fallos del sistema o actualizaciones inconsistentes. Otra característica es su flexibilidad. Uno de los principales motivos del éxito del lenguaje de programación SQL es su flexibilidad, obviamente. Es un lenguaje muy versátil a la hora de implementar soluciones y permite definir diferentes formas de ver los datos para satisfacer las demandas específicas de los usuarios. Otra característica es su sencillez y claridad. El SQL es un lenguaje unificado, claro y fácil de su comprensión. Su estructura incluye un elevado nivel de inglés, de manera que las asistencias de SQL son fáciles de entender y aprender. En la actualidad, un experto en programación SQL es clave para las empresas que cuentan con la base de datos. De hecho, los profesionales como analistas, científicos e ingenieros de base de datos deberían dominar este lenguaje a la perfección, así como los desarrolladores de back-end o las aplicaciones móviles, ya que estos proyectos también suelen estar alimentados por SQL. Bueno, en cuanto a... También tenemos como otra herramienta tecnológica el StarUML, que es una herramienta de modelado de software basada en UML que es utilizada para la creación y visualización de diagramas UML que representan aspectos claves en un sistema de software, donde es una aplicación, un programa muy útil para la creación, ¿no?, de diseños y diagramas mediante una interfaz sencilla que puede crear diagramas de clases, usos, secuencias y composición, también componentes y entre otras más, la cual se utiliza para el modelamiento del sistema basado en los estándares UML 2.0 y MDA, que quiere decir modelo de arquitectura dirigida. Como pueden observar, en este apartado les hablaré sobre los alcances y limitaciones de nuestro proyecto.
Principalmente, los bibliotecarios podrán acceder a los siguientes módulos. En el primer módulo podrán registrar nuevos usuarios, como también podrá eliminar a los que ya estaban registrados y editar su información como sus nombres, sus apellidos, etc. En el segundo módulo podrá registrar nuevos libros, eliminar los libros que ya estaban registrados y editar su información. En el tercer módulo podrá registrar nuevos préstamos, eliminar los préstamos que ya estaban registrados y editar la información de los préstamos que también ya estaban registrados. Finalmente, en el último módulo de búsqueda avanzada, los bibliotecarios tendrán más facilidad de buscar a los usuarios, los libros o los préstamos que ya estaban registrados. En el lado de limitaciones de proyecto, como primera limitación tenemos el hecho de que no se podrán descargar los libros, ya que solo se podrá acceder a su información. Como segunda limitación, tenemos que para el funcionamiento óptimo de nuestro sistema de gestión dependerá de los requisitos mínimos del hardware y del soporte de navegadores compatibles. Y como última limitación tenemos el tiempo, ya que debido a ello algunas funcionalidades o mejoras adicionales no podrán ser añadidas a nuestro proyecto. Aquí podemos ver sobre el diagrama de flujo de entidad-relación que tiene nuestra base de datos, donde el préstamo, podemos ver que tiene el código del lector, que en este caso sería el lector, tiene un código, nombre, apellido, dirección, correo y teléfono. De igual manera, jala del código del libro, donde tiene un título, un código de autor donde nosotros lo hemos nombrado aparte, una tabla aparte, donde nosotros podemos registrar también, hacer registro de cada autor de cada libro. De la misma manera sería de los géneros. Todo esto está siendo llamado en la tabla del libro. Y libro pasa a ser relación junto con la tabla préstamo. Continuando con todo esto, pasamos a los scripts. En este caso sería el SQL Server, donde aquí están todos los códigos o los comandos que se ha usado para crear la base de datos. Empezando por la creación de la base de datos, que tiene como nombre tiene proyecto biblioteca o probiblioteca. Hacemos uso de la base de datos de la biblioteca y comenzamos a crear seguidamente sus tablas creamos las tablas de la biblioteca. Empezamos por bibliotecario, donde tiene un código de valor entero, identity, que hace referencia a un código que va aumentando consecutivamente. Y primary key, donde define como una llave primaria. También tiene nombre, apellido, correo DNI, teléfono. Y esta apartado de contraseña es, más adelante, si se puede llegar a programar, ¿cómo se llama? Dentro de un aplicativo. Esto es opcional. Seguidamente hacemos la creación de la tabla de lector, donde el lector también tiene su código de autor, de la misma manera tiene valor entero, identity que ya lo menciona, que pues da un valor seguidamente y definido como llave primaria. De la misma manera tiene un nombre, apellido, correo y teléfono. Seguidamente hacemos uso o hacemos la creación de los detalles del libro, donde creamos la tabla de autor que tiene un código, el autor que sería el nombre del autor, de la misma manera que sería en la tabla género, donde tiene un código de género y el nombre del género. Luego de eso hacemos la tabla libro, donde el libro tiene un código de valor entero, de la misma manera identity, primary key, el título del libro, y aquí hacemos una llave foránea en el caso del código del autor del libro y el código de género del libro. En ese caso sería de valor entero, una llave foránea que hace referencia al autor y el código del autor, que sería acá. Y on-update cascade se refiere a que, pues, si un valor, o mejor dicho, el código se elimina, el código del autor, se elimina todos sus datos completamente. De la misma manera sería en la tabla género, si se elimina cualquiera del código del género, se elimina todos sus valores, que sería el nombre de género.
y también una cantidad que es de valor entero. Seguidamente, creamos la tabla préstamos, donde de igual manera tiene un código de valor entero, identity, primary key. De igual manera hacemos el llamado de una llave foránea de valor entero. En este caso sería del lector, el código lector, y seguidamente el libro, de la tabla libro y el código del libro. Teniendo todos estos datos, nosotros podemos insertar los siguientes datos en las tablas. Como por ejemplo, insert into bibliotecario. Values sería empezando por el nombre, el apellido, el correo, el DNI, el número de celular y como anteriormente mencioné, tiene una contraseña que sería este. Una vez tenido el bibliotecario, podemos crear la tabla de lector. Nombres, apellidos, correos y su número de teléfono de cada lector que se encuentra registrado en nuestra base de datos. Seguidamente insertamos datos al autor. Como se pueden dar cuenta, en ninguno de estos, al momento de insertar los valores o los datos en las tablas, no estoy ingresando un código, o mejor dicho, claro, un código para cada autor o para cada lector. Es porque ya se le está dando automáticamente al momento de nosotros insertar identity, ya le crea un código automáticamente empezando desde uno hacia adelante. Y eso viene a ser en todos los casos, como bibliotecario, lector, autor, en la tabla género de igual manera, donde nosotros podemos, la primera fila sería novela, segunda sería poema, ficción, historia, ficción, tragedia y lírico. Insertamos datos a la tabla libro, donde el título sería La ciudad de los perros, que está mal escrito. Cuando acá nosotros hacemos 4, hace referencia a la tabla, ¿dónde está? A la tabla libro, no, a la tabla autor. Llama al autor, en este caso sería Mario Vargas Llosa. El 1 que hace referencia a la tabla género, que es género novela. Y el 2 que vendría a ser la cantidad. De igual manera en los siguientes enunciados, 100 años de soledad, que vendría a ser el código del autor, el código del género y la cantidad de libro que hay dentro de nuestra base de datos, ¿no? Seguidamente hacemos la creación de la tabla préstamos, donde primeramente, como ya le mencioné, automáticamente se crea un código para cada préstamo. Seguido de ello, llamamos a un código de un lector. En este caso está el número 2 y en nuestra tabla está como Hansel Pulache. Le hace un llamado, de igual manera el libro, que sería el código del libro, que está llamando al primer libro, sería La ciudad y los perros. Seguidamente se inserta la fecha de préstamo, que sería el 5 de mayo de 2023, y la fecha de devolución, que sería el 5 de junio de 2023. Y respectivamente es por cada préstamo que se haga. Luego de ello, se creó procedimientos almacenados para una mejor, agilizar más que nada lo que vendría a ser ingresar datos y todo eso de ahí. En este caso sería mostrar libros, donde selecciona el código del libro, que vendría a ser, lo reemplaza como código. De igual manera, de la tabla libros, hacen llamado al título del libro, donde lo reemplaza como título. De igual manera sería el autor, el código del autor, el autor, eh, género, el código género y el género, y el libro, la cantidad, que es representado por la cantidad. Donde el libro se le llama como LI o un diminutivo en cada caso, para no hacerlo tan largo el código. Inner join, que vendría a ser una conexión de tablas para unirlas las tablas. En este caso sería de autor, que también se le hace un sobrenombre, donde de la tabla autor se le jala el código del autor, que vendría a ser igual a la tabla libro, donde la tabla libro te muestre lo que es el código del autor. Y todo esto, de la misma manera es en el género, y seguidamente order by, que vendría a ser una orden, ordenar todos
nuestras consultas que hayamos hecho y de manera ascendente. De la misma manera podemos crear un procedimiento para un nuevo libro que hacemos llamado al título, que vendría a ser un valor varchar de 100 caracteres. No se le pone el código del libro porque ya se genera automáticamente. De la misma manera se le puede agregar el código del autor, que se inserta manualmente, el código de género y la cantidad, donde inserta todos estos valores o todos estos datos dentro de la tabla libro, seguidamente de título, el código de autor, el código de género y la cantidad de libros que haya respectivo en este libro, ¿no? Luego de ello, existe el procedimiento para modificar los libros o modificar sus códigos vendría a ser modificar los libros, como el código, se le puede modificar también, el título, el código del autor, el código de género y la cantidad, donde actualiza los libros, el título, que vendría a ser llamado como título, el código del autor, que de igual manera se le llama como código de autor, el género, la cantidad, donde el código del libro se iguala al código que nosotros insertamos manualmente. Luego de ello creamos un procedimiento para eliminar libros, donde solamente hacemos el llamado del código, que es valor entero, donde eliminará los valores de la tabla al libro, donde el código sea igual al código que nosotros insertamos manualmente. De la misma manera sería para listar bibliotecario, nuevo bibliotecario, mostrar bibliotecario, modificar bibliotecario y eliminar bibliotecario. Y todo se vendría a ser igual. Listar lector, nuevo lector, modificar lector y eliminar lector. De la misma manera también, nuevo préstamo y listar préstamos. Sebastián, ¿aún hay tiempo para hacer una demostración? Sobrado, compa. Ya. Eh, Procedemos a ejecutar un procedimiento, por ejemplo, en este caso sería exec. Supongamos, ¿no? Hacemos el uso de la creación de un nuevo bibliotecario, pero antes de ello tenemos que ejecutar todos estos comandos para que se pueda crear la base de datos. Actualizamos y vemos que no tenemos ninguna base de datos. Le damos en ejecutar y automáticamente se ejecutan todos los comandos que hayamos digitado normalmente y está con verdecito check. Le damos a actualizar y nos aparece acá nuestra base de datos con nuestras tablas. Me está cargando. Nuestras tablas de autor, bibliotecario, género, lector, libro y préstamo. Es un procedimiento almacenado que vendría a ser, por ejemplo, bibliotecario. Listamos lo que es bibliotecario, exec, el bibliotecario, ya está. Seleccionamos todo esto, ejecutamos y nos muestra todos los bibliotecarios que están disponibles. Ahora, para agregar un nuevo bibliotecario sería exec n bibliotecario, tabulador para una más rápida ejecución o digitación. Ejecutamos solamente esto. Verdad. Seguidamente de esto, nosotros podemos poner el nombre. A ver, el nombre sería, supongamos, ¿no? Sebastián. Apellido, Guapaya, que es el compañero que me está ayudando a grabar. Seguido de ello, un correo, sería sebas@gmail.com. También un DNI, que sería de valor entero, o en este caso que es valor char o de carácter. 1, 2, 3, de 8 caracteres. Seguidamente un teléfono. Luego de ello, una contraseña, porque es un bibliotecario que está encargado de gestionar los libros. 1, 2, 3, nada más. O en este caso lo podemos hacer así. 1, 2, 3 y queda. Luego teniendo todo esto, ejecutamos todo el procedimiento
Y listo. Ahora mostramos de nuevo, hacemos un listado de todos los bibliotecarios que hay disponibles. Y aquí me aparece Sebastián Guapaya, su correo, su DNI y su teléfono. También podemos eliminarlo. Exit, eliminar, bibliotecario. Y aquí solamente insertamos lo que vendría a ser el código. El código de Sebastián sería el número 2. Así que solamente ponemos el número 2 y hacemos ejecución de esta consulta. Y ya está. Una fila fue afectada. Nuevamente listamos los bibliotecarios. Y como pueden ver, ya no está Sebastián. Ya ha sido eliminado de la tabla de bibliotecarios. Y así funciona todo nuestro código SQL para la base de datos de una biblioteca. Muchas gracias.